Hola, ¿qué tal? Este es el video número 4 del curso de Historia de la Matemática de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática para el segundo semestre del 2020. En este caso vamos a seguir nuestra discusión sobre los sistemas de numeración que los seres humanos hemos utilizado a lo largo de la historia. Y como les decía al final del video pasado, vamos a empezar con sistemas de numeración que ya tienen ah, una naturaleza posicional como lo entendemos de manera moderna. Entonces, por ejemplo, el primero que vamos a ver son los numerales babilonios. Eh, los babilónicos, estamos hablando eh, por lo menos como del siglo VIII, creo que es incluso anterior, hasta por lo menos el siglo tercero antes de la era común. Y por alguna razón ellos utilizaron la base 60. Entonces, ¿qué sucede? Como podemos ver aquí, ellos tienen desde el 1 hasta el 9, son esencialmente estos simbolitos. Tengan en cuenta que los babilonios escribían en tabletas de barro y básicamente lo que hacían es que hacían impresiones con una varillita que esencialmente tenía la forma de C1, es decir, como triangular arriba y muy finito, un palito siguiéndole. Entonces acomodaban esas de esta manera. ah, y ahí tenían del 1 al 9, el 10 tenían un símbolo distinto, entonces esencialmente estaban haciendo casi que al principio como un sistema unario hasta llegar a 10, parecido a lo que hacían los egipcios, y así llegaban a 60. ¿Cuál es la gran innovación que hacen los babilonios? Bueno, ¿cómo pasan de 59 a 60? En vez de, ustedes ven que 59 son 5 simbolitos de 10 y 9 simbolitos de 1. El 60 no va a ser 6 simbolitos de 10, eh, sino que ya ellos empiezan a usar un sistema de numeración posicional. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestra numeración moderna, 424.000. Esto, ¿qué es esto? En base 60 sería un número de 4 dígitos donde el primer dígito es 1, el segundo es 57, el tercero es 46 y el cuarto es 40. Acuérdense que estamos en base 60, entonces cada uno de esos símbolos significa estos dígitos. Entonces tenemos, como vemos, el símbolo del 1, que es, bueno, o si lo leemos de derecha a izquierda, tenemos el símbolo del 40, que esto quiere decir 40 por 60 a la 0, más el símbolo de 46, que es 46 por 60 a la 1, el símbolo de 57, que es 57 por 60 a la 2, y este es un 60 a la 3. Ahora, una de las cosas que habíamos visto, bueno, los japoneses habíamos visto en el video anterior, habían introducido un símbolo para el cero. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, resulta que los babilonios no tienen un símbolo para el cero. Entonces, ¿cómo hacemos para números como 21.609, que en base 60 es representado con los dígitos 609? Bueno, como no tienen un símbolo para el 60, lo que hacen es que dejan un espacio. Ahora, esto conlleva varias limitaciones y varias cosas que pueden introducir al error. Vean que para no confundirse, los símbolos sí dejan un espacio, porque imagínense que nosotros estuviéramos hablando de 601. 601 es 1, eh, es 10 por 60 más 1. Entonces sería el símbolo del 10 y el símbolo del 1. ¿Y cómo distinguimos eso del símbolo del 11, que es también un símbolo de 10 y un símbolo del 1? Bueno, mientras que en el 11 podemos devolvernos acá. Mientras que en el 11 el símbolo del 10 y el del 1 están muy cerca uno del otro,
en este caso se deja un espacio más grande. Pero ¿qué sucede? Se tiene que dejar un espacio todavía más grande entre eh, cuando el dígito, por ejemplo, aquí el dígito de de los sesentavos, por ponerlo de alguna manera, no está. ¿Qué quiere decir esto? Que esto pues nos da una cierta, un cierto problema. O sea, nosotros aquí podríamos pensar que quizá se nos pueda confundir este número con el número que es 6, o sea, este es 6 por 60 a la 2 o 6 por 3600 más 9. Eso se nos podría claramente confundir con 369, que sería 6 por 60 más 9. Si uno interpreta ese espacio no como un espacio lo suficientemente grande para indicar que hay algo que falta ahí, que es el cero, sino que es simplemente el espacio entre dos caracteres consecutivos. Y el siguiente problema que le veo es cómo representamos el número 60. Bueno, el número 60 sería el uno y el espacio para el cero. Entonces es fácil confundir el uno con el 60 o con el 3600. Eh, el asunto es que el hecho de que no haya un símbolo para cero hace que se pueda confundir esos espacios o incluso pensemos en el número, veamos, 60 a la 3 es 216.000. Entonces pensemos en el número 216.001. Eso es en base 60 sería 1001. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? El 1001 del 101 o del 11. Bueno, del 11 ahí quizá el espacio sea un poco más exagerado. Entonces uno ahí ya interpretaría de que no es que son caracteres consecutivos, sino que falta algo. Pero ¿cómo distingue uno entre un espacio y dos espacios vacíos? Imagino, eso lastimosamente no sobrevive hasta ahora, pero imagino que había algún estándar, alguna forma de hacerlo. Pero es interesante y es una cosa que nos hace pensar que este sistema podía introducir errores importantes. Ahora bien, eh, pensemos en pasándonos a otro continente, al continente en el que nosotros vivimos, pensemos en los numerales mayas. Los numerales mayas usan la base 20. Ahora, es una cosa interesante. ¿Por qué usaban los babilonios en la base 60? No es tan fácil de explicar como el hecho de que nosotros usemos la base 10 porque tenemos 10 dedos, eh, 10 dedos en las manos y hasta cierto punto los numerales mayas puede entenderse que usen la base 20. ¿Por qué? Porque ellos, de, hasta donde entendemos, los mayas solían usar calzado abierto, o sea, calzado en el cual podían ver los números, los dedos de los pies. Entonces, en vez de estar limitados a 10 dedos como aquellos de nosotros que usamos calzado cerrado, pues ellos tenían la posibilidad de usar no solo los 10 dedos de sus manos, sino los 10 dedos de sus pies, 20 en total. Entonces usar una base 10. Y también, a, hasta donde sabemos, es el desarrollo del cero en China, Japón y en India también. Es completamente independiente del desarrollo del cero para los mayas, pero ellos sí tienen un símbolo para cero. Y tienen una forma interesante de ir introduciendo los números. Uno es un puntito, dos son dos puntitos, hasta cuatro puntitos. Y cinco, en vez de ser cinco puntitos, se representa con una línea. El 6 es 5 y uno, entonces es 5 con un puntito arriba, hasta 9 que es 5 con cuatro puntitos arriba. Y 10 son dos barritas, 11 son dos barritas y un punto. Y así sucesivamente hasta 15 que son tres barritas y hasta 19 que son tres barritas y 5 y 4, perdón, puntos. Muy bien.
Los mayas también escribían de arriba hacia abajo y veamos este número. ¿Este número qué significa? Bueno, tenemos 3, 1 y tenemos 4 puntitos y 2 barritas. Eso quiere decir que es 14. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que en base 20 tenemos el símbolo que tiene los dígitos 3, 1, 14. En este caso, pues estamos hablando de 3 por 10 a la 20 más 1 por 10 a la... Perdón, 3 por 20 a la 2 más 1 por 20 a la 1 más 14 por 20 a la 0 y eso resulta ser 1234 en nuestra base. Y en este caso también se puede hacer aritmética, es un poco menos complicada que la aritmética que hacíamos con los numerales romanos, pero todavía tiene sus problemas. Veamos en este caso, en este caso tenemos 2 y 12, eso quiere decir es 52, y el otro tenemos 3 y 14, no, 3 y 19, perdón. Eso sería 3, es 3 por 20, serían 60, y 19 serían 79. Entonces aquí estaríamos sumando, eh, habíamos dicho 52 y 79. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos la ventaja de que esto es posicional, entonces aunque, podemos hacerlo de la forma en la que nosotros solemos sumar, viendo de alguna manera la forma en la que lo hacemos. Entonces veamos en este caso, aquí tenemos 1, 2, tenemos 6 puntitos. Bueno, 6 puntitos es un 1, es un puntito y una barrita. Y después tenemos 5 barritas, pero sabemos que 4 barritas no se puede dar porque 4 barritas ya es 20 y eso va al siguiente dígito. Entonces tomamos estas 5 barritas, ponemos una adicional aquí. Acuérdense, de los puntitos habíamos sacado este punto y esta barrita. Entonces de estas 5 barritas, una se viene para acá y las otras 4 se transforman en un puntito para arriba, para el siguiente dígito. O sea, llevamos una, por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos 3 puntos y 2 puntos, son 5 puntos. 5 puntos es una barrita, entonces aquí escribimos la barrita. Y aquí nos queda 6 por 20, que es 120, más 11, en este caso sería 131, que me parece es correcto. Ah, Resulta que a pesar, los mayas y los incas tienen una diferencia importante. Los mayas desarrollaron escritura, los incas no. Pero sí, lo mismo que sucedía con los egipcios que conversamos el video pasado, los incas fueron una civilización que se convirtió en imperio, que dominaba una extensión territorial grande y un número diríamos, ciudadanos grandes. Entonces, sí había una cierto comercio, y con cualquier tipo de comercio va a tener que haber cuestiones como crédito y hay que llevar cuentas. Los quipú son una forma básicamente de contabilidad. Es un libro de contabilidad esencialmente, al estilo Inca. Que aquí podemos ver uno, es básicamente una cuerda arriba y varias cuerdas abajo que significan ciertos números. ¿Cómo es que esto empieza a significar números? Bueno, de la siguiente manera. Base 10 nuevamente. ah, los incas estaban bueno, parte importante de su imperio estaba en las montañas andinas. Es frío, posiblemente ellos ah, sí usaban calzado cerrado. Y sí, volvemos a la idea de los 10 dedos en las manos y lo representan igual 1, 2 hasta 9 con un nudo, dos nudos hasta 9 nudos con esta técnica que quedan como entrelazados. De hecho los podemos ver si nos devolvemos acá, vemos que aquí si la vista si estoy en lo correcto, estos son 3 nudos, esto me parece que son 4. Habría que verlo en persona, ¿verdad? Para estar seguro, pero sí tienen esa técnica de anudado.
¿Y cómo es que en este caso ellos usan esta numeración? Bueno, veámoslo de la siguiente manera. Bueno, usted llega y pone la cuerda, y una vez que pone la cuerda, usted lo que hace es unidades, decenas y centenas. No estoy seguro si en algún momento tenían una cantidad mayor. Y vean, en este caso 101 tiene unidades y tiene centenas, pero en las decenas tiene cero. Entonces usted deja el espacio sin un nudo. Y resulta que ellos también podían hasta cierto punto hacer una hacer aritmética en este sistema de numeración, que en vez de ser escrito era anudado, amarrado, si lo vemos así. Entonces veamos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos eh, tres cuerdas y una cuerda que está amarrada a la última de esas tres cuerdas, lo cual quiere decir que es el resultado de una suma. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos 132 más 417 más 3. Entonces, nuevamente, dado que esto sí es posicional, entonces nosotros podemos ver 2 y 7, 9 y 3, 12. Entonces 12, no hay 12 nudos, son dos nudos, y esencialmente lo que decimos es que llevamos uno. Entonces tenemos un nudo para arriba. Y aquí tenemos 3 y uno 4 y un nudo que llevábamos 5. Tenemos 5 nudos, y aquí tenemos una centena, 4 centenas y 0 centenas. Esos son 5 centenas, tenemos 5. Así era como se hacía aritmética con los quipú. Finalmente llegamos a el sistema de numeración que usamos actualmente, que en algunos casos se denomina arábico, pero es digamos que la mejor manera, de hecho deberíamos llamarlo el sistema de numeración indio o hindú, porque fue desarrollado en India, no en Arabia. Sin embargo, los árabes eran mercaderes, como estaban en el medio entre Europa y el Lejano Oriente, entonces ellos básicamente eran los que viajaban con más frecuencia de un lado para el otro. Es falso de que Marco Polo haya sido el primer europeo ah, en viajar lo que llegó a conocerse como la Ruta de la Seda. Muchos europeos lo hicieron antes de él, pero antes de por ahí o sea, antes de las cruzadas, y las cruzadas empezaron en el siglo décimo, me parece. Antes de las cruzadas era casi, o sea, por lo menos no tenemos registro entre la caída entre la caída del Imperio Romano, que si mi memoria no me falla es en el 476, y la primera cruzada, que es en los 900 algo. En todo ese tiempo no tenemos en realidad conocimiento de gente yendo al lejano oriente. Siglos antes, eh, Alejandro Magno sí había llegado por lo menos a India, pero parece que después de la caída, bueno, ahí nosotros hablaremos un poco sobre Alejandro Magno y los generales que heredaron su imperio, pero una vez que los imperios intermedios cayeron, esencialmente no hubo mayor migración de Europa hacia el lejano oriente que nosotros sepamos, de la que tengamos amplia documentación. Ahora bien, los tamil, que son una de las tantas etnias en la India, desarrolla este sistema, que es un sistema muy, quizá inspirado, a pesar de usar base 10, inspirado en el sistema babilónico. Y nuevamente ellos dejan un espacio para el cero, pero los Devanagari, perdón, los Devanagari, que es otra etnia hindú, ah, bueno, ellos adecúan estos símbolos, y de hecho no sé si ustedes pueden ver que sí hay, o sea,
no son una copia exacta, pero sí hay una cierta semejanza entre varios de los símbolos de los Tamil y los de los Devanagari. Y ellos introducen el cero. Quizá heredado de los chinos o quizá una invención propia. La verdad no estoy seguro. Si alguien quiere investigarlo, sería interesante escuchar eso. Pero esencialmente estos son los símbolos que tenemos. Después, en esta parte persa hindú, cuando empezamos con la etapa de los mogules, ellos adaptan este sistema, lo simplifican un poco y como ven es la fila del medio que tenemos y ya empieza a parecerse un poco al que nosotros tenemos actualmente. Una cosa que me gustaría que vieran y que compararan con el video anterior es que el símbolo que ya usan en estos momentos es muy parecido al símbolo que se usaba en China y en Japón para el 8. Vean que hay una similitud muy grande. Eh, y bueno, los mogules dominan India, pero también dominan Arabia, entonces se hace esa migración y ya empieza a lo que llamaríamos los indoarábicos o arábico-índicos, y a partir de ahí pasan a Europa. Y al parecer pasan a Europa durante el siglo IX, pero muy poca gente empieza a usarlos y no es hasta el siglo XII donde empiezan a adoptarse en una mayor, con una frecuencia mayor. Y incluso a la gente le asustaba, o sea, la gente decía que quienes usaban los números indoarábicos eran brujos. ¿Por qué? Porque podían sacar cuentas mucho más fácil porque, bueno, y esencialmente, aunque los símbolos sean un poco distintos, este es el sistema que nosotros usamos. Es un sistema posicional con cero ah, y en base 10. Ese es el sistema que nosotros usamos, aunque los símbolos sean distintos. Y con este sistema es muchísimo más fácil sacar cuentas. Bueno, y arriba tenemos el sistema europeo, que es el que usamos el día de hoy. Ahora, veamos cómo más o menos eh, empiezan a evolucionar estos números. Aquí tenemos los Brahmi en el siglo primero y esto, si ustedes ven, por lo menos el 1, el 2 y el 3, no sé si eso les recuerda un poco a los chinos y japoneses. Y ah, a partir de ahí pasan 8 siglos y se desarrolla hasta que llega a Gualidor y tenemos este segundo conjunto. Y a partir de ahí hay diferentes, pues, básicamente se separan en diferentes ramas evolutivas, por decirlo así, los sistemas de numeración. El sánscrito de Vanagari, que era el que ya habíamos visto, el de Arabia del Este y el de Arabia del Oeste. Y el de Arabia del Oeste es la parte más cercana a Europa. Entonces a partir de ahí pasa a Europa y es esencialmente el sistema que tenemos actualmente. Con esto terminamos nuestro recorrido por los sistemas de numeración y estos son los materiales de esta semana. Ah, con esto bueno, nos vemos la próxima semana y espero que todos estén bien. Hasta luego.